comentábamos, que son células eucariontes, que son células de un tamaño considerable, pero por lo general microscópicas. Hay algunos que pueden llegar a ser visibles con un poco de trabajo, sobre todo en el grupo de los ciliados, pero la mayoría son microscópicas. Muchos de los parásitos humanos se pueden presentar en dos morfologías distintas: el quiste, que es la forma de resistencia, y el trofozoito, que es la forma vegetativa, la forma metabólicamente activa. El pase de trofozoito a quiste y de quiste a trofozoito pues responde a distintas condiciones ambientales y que va a depender pues ya de cada especie. Pero sí es importante resaltar que no todos los protozoos tienen la capacidad de formar quistes. Esto solo lo hacen algunos. Y también comentábamos de la diversidad de núcleos. No es obligatorio ni en el trofozoito ni en el quiste que hay un solo núcleo. Estas células pueden llegar a tener varios núcleos, hasta 8 incluso pudieran tener. Vamos entonces a ver lo que serían las cuestiones generales de la clasificación. La clasificación de los protozoos es realmente compleja y no hay una, ¿cómo decirles?, una unanimidad al 100. Hay muchos tipos de clasificaciones, la taxonomía del Comité Internacional es variable, continuamente están cambiando, haciendo cambios importantes, y no a nivel de especie solamente o de familia, sino de los taxones superiores. Y esto tiene que ver a que hay una enorme diversidad de organismos aquí y a que todo finalmente recae en lo genético, ¿no? Y cada vez que se secuencian más y más genes y más genomas, estos cambios van a tener la posibilidad de tener lugar, de ampliarse y de seguir manteniéndose cambio tras cambio. La propuesta que yo les traigo aquí es una bastante didáctica, quizá desde el punto de vista filogenético no es la más sólida, pero se sigue utilizando muchísimo, y es la que los agrupa en 4 clases, considerando los protozoos un solo filo, una sola división, con 4 clases, según el tipo de locomoción. La primera de ellas sería los arcodinos, o rizópodos, para agrupar a todos aquellos organismos cuya forma vegetativa se desplaza mediante pseudópodos. Este es el llamado movimiento ameboideo, ¿no? Entonces, todas las amebas están en esta clase de los rizópodos o sarcodinos. La otra clase es los ciliófora o ciliados. Como bien indica su nombre, estos se van a desplazar por cilios, pequeñas vellosidades que recubren el cuerpo del parásito. Dentro de las 4 clases, los ciliados es la de menos relevancia médica. Solamente tenemos un único parásito en esta división a los humanos. Flagelados o mastigóforos son aquellos que se desplazan por flagelos, órganos largos, órganos de gran tamaño, y que por lo general nacen, aunque no siempre, en el extremo apical. Pueden ser uno, pueden ser muchísimos. Aquí también vamos a ver muchos protozoarios que tienen varios flagelos. Y por último están los esporozoos, también se les llama apicomplejos. Y estos hay algunos que son totalmente inmóviles y otros, muchos también, que se desplazan por movimientos de contracción y relajación, encogiéndose y estirándose, movimientos de la propia célula no asociados a una estructura de locomoción propia, como ocurre en los 3 primeros. Así, a grandes rasgos, los vamos a estar evaluando. Vamos a revisar entonces una a una las características que distinguen a cada una de estas 4 clases, y ya estaremos mencionando y ubicando y analizando las principales características morfológicas de los principales representantes médicos de cada una de estas 4 clases. Comenzamos con los rizópodos. Los rizópodos o amebas se van a desplazar por pseudópodos. Rizópodos se desplazan por pseudópodos. Y los pseudópodos, como les decía, son prolongaciones del citoplasma. Son como brazos que va lanzando el microorganismo, estirándose en un sentido, encogiéndose en el otro. Y de esa manera puede ir como una especie de arrastre, puede ir arrastrándose en el sentido que él decida hacerlo. Evidentemente, la orientación, la dirección de ese desplazamiento va a depender de la necesidad del protozoo. A veces lo hace siguiendo la luz, otras veces lo hace siguiendo un gradiente de concentración de una sustancia química, otras veces lo hace huyendo de un peligro, y lo va a hacer así, emitiendo pseudópodos. En la imagen superior de la derecha vamos a encontrar la estructura de un trofozoito, de una ameba común. Vamos a encontrar un núcleo grande,
La mayoría de las veces es central, pero puede haber alguno que sea excéntrico, es decir, que no esté ubicado al centro. Vamos a tener entonces gránulos, vamos a tener muchas vacuolas nutritivas, pueden haber gránulos de glucógeno, abundan mucho como reserva de nutrientes. Evidentemente van a haber todos los sistemas membranosos que conocemos, aparato de Golgi, complejos retículos, también mitocondrias, una célula eucarionte típica. Quizá las diferencias vienen en estos sentidos que voy a señalar. El citoplasma, como pueden ver, lo tenemos dividido en dos regiones, endoplasma y ectoplasma. El endoplasma, que es la región más grande y más interna, es una región con una alta densidad de organelos, muy viscoso. Todos los organelos se encuentran allí, es donde tiene lugar el grueso de las relaciones metabólicas, allí en el endoplasma. Y por fuera vamos a tener al ectoplasma. El ectoplasma es definitivamente una área delgadita, como pueden ver allí, que se encuentra inmediatamente debajo de la membrana citoplasmática. Hay que entender que los rizópodos en su forma vegetativa no tienen pared celular, solo la membrana. La parte que está pegada, una parte milimétrica, bueno, milimétrica no, micrométrica, muy delgadita, se le llama ectoplasma. Y como pueden ver en la imagen, no tiene organelos, no tiene gránulos, es puro líquido. Es una región muy fluida, con muy baja viscosidad que puede desplazarse de manera rápida. ¿Para qué entonces un protozoario de este tipo necesita un ectoplasma? Lo va a necesitar para poder emitir pseudópodos. Porque al momento en que el microorganismo decide generar esta prolongación, que es el pseudópodo, necesita que haya un líquido que vaya a ocupar el espacio de esa prolongación detrás. Y evidentemente tiene que ser un líquido que se mueva con rapidez. Porque si es como la miel de abeja, por ejemplo, que es extremadamente viscosa, digamos que en el mundo microscópico los rizópodos terminarían siendo como los caracoles o las babosas, ¿no? De un movimiento extremadamente lento. Pero para eso está el ectoplasma. Para en cuanto empiece a emerger un pseudópodo, ese líquido que está allí pueda migrar hacia esa zona y se pueda formar un pseudópodo con rapidez, garantizando el desplazamiento relativamente rápido de las amebas. De manera que esta diferenciación del citoplasma en endo y ecto es simplemente una adaptación a la capacidad de desplazarse por pseudópodos. Otro organelo interesante del que no hemos hablado hasta aquí es esta vacuola contráctil. La vacuola contráctil es una estructura que también es una adaptación a la vida de estos protozoos en el medio ambiente para poder lidiar con la presión osmótica. Ya sabemos que cuando un microorganismo se encuentra en un ambiente hipotónico, el agua va a entrar y va a hinchar a la célula. Habíamos comentado en una práctica de laboratorio el semestre pasado que las bacterias resolvían este problema gracias a la pared celular. Porque entra el agua, la membrana se expande, pero no se rompe porque al topar con la pared, esta es rígida y no le permite seguir expandiéndose, lo que le salva la vida a las bacterias. Pero aquí tenemos un organismo que no tiene pared y también definitivamente puede encontrarse en un ambiente hipotónico, ¿no? Nada le garantiza que siempre vaya a estar desplazándose en un ambiente isotónico. ¿Cómo le hace para lidiar entonces con la presión osmótica? Acude a una estrategia diferente. Mientras las bacterias acuden a la estrategia de que la pared les salve la vida por contención, los rizópodos permiten que el agua entre y esa agua en exceso que se va acumulando en el interior es recogida en el interior de la vacuola contráctil, que como bien dice su nombre es contráctil, entonces se va a ir hinchando mientras más agua recoge. Y ya cuando está a su límite de capacidad, esa vacuola va a migrar a la membrana, va a fusionar su membrana con la membrana citoplasmática y va a secretar, va a excretar toda esa agua que está contenida en su interior. Para ese momento ya habrá otra vacuola contráctil en formación creciendo para ir recogiendo el agua que sigue entrando.
Es la típica estrategia del que está en medio de un lago, de un río, o del mar, con un bote que ya le está entrando agua, y en lo que hay unos remando, el otro con un cubito va sacando el agua que entra, en lo que llegan a la orilla. Eso es exactamente lo que hace la vacuola contráctil, extraer el agua en exceso para sacarla y evitar que el microorganismo muera por lisis, por ósmosis. No hay que sacar muchas cuentas para darse cuenta que este microorganismo se la pasa en eso. Es decir, buena parte de su energía se la dedica a estar sacando el agua continuamente de su interior cada vez que está en un ambiente hipotónico. En cuanto a la nutrición, las amebas o risópodos se nutren fundamentalmente por fagocitosis. Esa es definitivamente, le viene como anillo al dedo. Recordarán que los fagocitos en nuestro cuerpo es lo que hacen, ¿no? Emiten seudópodos para englobar las bacterias, englobar los parásitos. Y pues estos organismos, esa es su forma de alimentarse, emitiendo seudópodos. Y es así como le hacen, ¿no? Se alimentan de bacterias fundamentalmente, de pequeños protozoarios, de algunas de nuestras células en el caso de los parásitos. Por ejemplo, Entamoeba histolítica es muy buena fagocitando eritrocitos. Es la única ameba eritrófaga. Y así le van haciendo. Por tanto, son quimioterótrofos y se nutren por fagocitosis. La reproducción es por fisión binaria. Esa es la forma que vamos a ver aquí. Les decía que los quistes no los debemos ver solamente como una forma de reproducción. En realidad los quistes es más una estructura de resistencia. Sí participan en el ciclo de vida, eso siempre es importante señalarlo, pero directamente no es una forma fundamental de reproducción. Entonces la formación de los quistes, digamos, participa en algunas ocasiones en muchos de estos protozoos en la reproducción. En algunas especies, sobre todo en la que dentro del quiste hay formación de múltiples núcleos, sin dudas es una forma de reproducción, porque de ahí, por cada uno de esos núcleos, va a emerger de alguna manera, de manera inmediata o después de ciertos procesos, una célula. Y si el trofozoito tenía un solo quiste, disculpen, si el trofozoito tenía un solo núcleo, pero el quiste maduro tiene 4, queda claro que de ese quiste van a salir varias células. Ahí hablamos de un proceso de reproducción. Pero la forma principal de reproducción aquí es la fisión binaria. A esa acuden todos. Y es la forma que utilizan los trofozoitos para reproducirse de manera directa, sin tener que pasar por la forma de quiste. Y es la forma que utilizan aquellos que no pueden formar quistes, que ya dijimos que hay muchísimos que no forman quistes, no es posible para ellos. Desde el punto de vista estructural, el trofozoito es, como se ve en la imagen que se encuentra aquí abajo, aquí se lo señalo con la flecha. Aquí vamos a tomar un modelo, ¿no? Porque cada ameba es de un tamaño distinto. Aquí les estamos representando a la más importante de todas las amebas, uno de los parásitos principales de la especie humana, uno de los que está en esta lista del top 10, ¿no? De los 10 parásitos más prevalentes y dañinos al ser humano, Entamoeba histolítica. Entonces aquí la tenemos en su forma de trofozoito, 20-30 micrómetros en su zona más estrecha, puede llegar a medir hasta 60 micrómetros. Estamos hablando de un organismo evidentemente mínimo en tamaño, no en volumen, en tamaño, de 10 a 20 veces más grande que una bacteria. El plasma extremadamente granuloso. El trofozoito entamoeba tiene un solo núcleo enorme, con un carizoma central, es decir, el material nuclear está muy condensado al centro y es como si tuviera un ojito, una pupila en el interior. De ese carizoma central emergen unas fibras de cromatina que terminan en la membrana nuclear. En esta imagen no se ve muy bien, pero en otra sí, y le da la apariencia de una rueda de bicicleta, ¿no? Las vacuolas son múltiples, hay vacuolas de glucógeno de muchos tipos, y les decía, de todas las amebas que hay en el intestino humano, la única, sin excepción, la única que es capaz de fagocitar eritrocitos humanos es Entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica tiene una especie críptica. Una especie críptica es una especie que es idéntica, es gemela a ella. Y la única forma de diferenciarlas
es a través de estudios genéticos o serológicos, pero al microscopio son idénticas, no hay forma de diferenciarlas. Y se llama entameba dispar. Pero la diferencia entre entameba histolítica y entameba dispar, además de lo genético, es que entameba dispar es una ameba comensal, una ameba que nunca nos hace daño y que cualquiera puede tener en su intestino toda la vida sin mayor problema. Pero entameba histolítica es un patógeno primario de altísima relevancia. Y una de las formas más sencillas de poder diferenciarlas en el laboratorio, al microscopio, más allá de esos exámenes moleculares que casi nadie tiene acceso a ellos, o de la serología, es ver si hay eritrocitos en el interior. Si tú ves eritrocitos dentro de la ameba, definitivamente es entameba histolítica, porque entameba dispar jamás puede ingerir eritrocitos. Y de hecho, así es como los laboratorios deben reportarlos en ausencia de eritrocitos o en ausencia de pruebas serológicas. Se aísla, se observa entameba histolítica _ entameba dispar, porque morfológicamente son indistinguibles. Y bueno, ya les comentábamos que la reproducción es por fisión binaria. El quiste es más pequeño, es redondito, vean que es bastante esférico, 10-15 micrómetros, poco más de la mitad de lo que es el trofozoito. Y hay distintos estadios, ¿no? Queda claro que el quiste inicia con un núcleo, después con dos. Hay unas barras cromatoidales enormes en el quiste inmaduro que tiene 2 núcleos. Y ya luego, cuando el quiste está totalmente maduro, es decir, esa es la forma infectante al humano. Por fuera, evidentemente, hay una estructura que asemeja una pared, ¿no? No es la membrana solamente. Y en el interior vamos a ver 4 núcleos. El quiste maduro en entameba histolítica tiene 4 núcleos y hay un alto contenido de vacuolas en su interior. Y bueno, ya más adelante veríamos cómo emergen o cómo surgen 8 trofozoitos de ese quiste tetranucleado. Los géneros representativos en esta división, ameba, entameba, que sin duda es el género más importante, endolimax, que fue la imagen que vimos en la clase pasada, una ameba comensal, pero eventualmente oportunista, y acantameba, que también la vamos a estudiar en el curso porque es una ameba también complicada, genera muchas patologías y puede afectar de manera importante el sistema nervioso central. Y es una ameba de vida libre, no necesariamente parásita, pero si nos atravesamos en su camino, acantameba puede hacer lo propio y termina generando enfermedades. Esas son las cuestiones generales hasta aquí de lo que son los rizópodos, una de estas 4 clases principales. ¿Hasta aquí algún comentario, duda? ¿No? Bueno, yo les juro que yo no fui el que bloqueó esta reunión. Yo no sé por qué apareció eso, si fue la actualización que ya la traía. Por eso cada vez que un alumno sale y vuelve a entrar o entra tarde o al inicio, pues yo soy el que tiene que estar dándoles el acceso. Voy a tener que averiguar, ¿no? Para ver si se puede regresar a lo anterior y quitarnos ese impedimento. Bueno, por ahí hay una duda. Voy a entrar al chat a ver exactamente qué señala. Sí, desde el punto de vista morfológico al microscopio, la única manera de diferenciar esas dos es la presencia de eritrocitos en su interior. Si tú ves trofozoitos de una ameba y no tiene eritrocitos en su interior, aislado evidentemente eso del intestino humano, de las heces, tú no puedes decir que se trate de entameba histolítica, salvo que hagas un ensayo serológico. Si no lo haces, entonces tienes que reportar entameba histolítica _ entameba dispar, es decir, puede ser cualquiera de las dos. Y siempre va a quedar la duda, porque una es parásita primaria y la otra es comensal. Bueno, aquí ya otras cuestiones generales del género entameba. Los ciclos de vida. Los ciclos de vida son complicados. Aquí vamos a tener, por ejemplo, el caso de entameba histolítica. Vamos a tomar a esta de ejemplo para ver cómo es el ciclo de vida de muchos de estos rizópodos que habitan en el intestino humano. Como se puede apreciar, hay varias especies de amebas
y cada una tiene núcleos distintos en su forma quística. Las hay de 8 núcleos, como Entamoeba coli, que es comensal en el intestino, con 4 en el quiste está Entamoeba histolítica, Armani, X, Invadens, esas últimas 3 también comensales, con un núcleo Entamoeba bovis, Entamoeba suis. Estos son, como bien indica su nombre, ¿no? Amebas de la vaca, el cerdo. Y hay varias que nunca jamás van a formar quistes. Dentro de ellas la más importante, Entamoeba gingivalis, uno de los principales causantes de gingivitis en el ser humano. Esas jamás producen quistes. El ciclo de vida de una ameba clásica inicia aquí, cuando un ser humano ingiere un alimento contaminado, bien sea aguas o bien sea frutas o vegetales contaminados con heces que contengan el quiste maduro, el quiste tetranucleado. Desde que ese quiste llega al estómago, el jugo gástrico comienza a corroer su pared y eso induce el proceso de ruptura del quiste. Ya una vez que llega al intestino delgado, comienza ya francamente el proceso de desenquistamiento, que es este que se representa aquí. El quiste tetranucleado genera trofozoitos. Ahora me detengo aquí porque este esquema definitivamente está muy abreviado. Vean cómo de un quiste tetranucleado en esta imagen aparece un trofozoito de un solo núcleo, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué pasó con los otros 3? Bueno, la explicación es el párrafo que está abajo. Ese quiste rompe su pared y da origen a un trofozoito con 4 núcleos, pero es un trofozoito de vida transiente. Inmediatamente que emerge, cada uno de esos núcleos se duplica. Cada uno de esos núcleos se duplica y vamos a tener entonces una cosa rarísima, un trofozoito de 8 núcleos, enorme de 8 núcleos. Pero luego vamos a ver una especie de fragmentación, de división por fragmentación, algo como una esquizogonia, donde alrededor de cada uno de esos núcleos un fragmento del citoplasma los rodea y se recubre de una membrana y va a generar un trofozoito de un solo núcleo, que es lo que se ve en la imagen. De manera que de cada quiste no sale uno, sino 8 trofozoitos de un solo núcleo. Ese trofozoito va a bajar al intestino grueso, ahí es donde vive, se va a pegar, va a dividirse por fisión binaria tantas veces como quiera, y de vez en cuando alguno va a generar un quiste, va a entrar en un proceso de enquistamiento, que es el que vemos aquí. Vean cómo se retrae el citoplasma, empieza a engrosarse la cubierta, aparece esta pared, el núcleo se divide, empiezan a crecer las barras cromatoidales y finalmente tenemos la formación del quiste tetranucleado, que es el que sale en las heces fecales a contaminar algún alimento hasta que otro ser humano lo ingiera. Son, por tanto, estos organismos de transmisión oral fecal. Y los, nos infectamos al consumir verduras, frutas, agua que porte los quistes, y eso definitivamente se resuelve con un proceso de desinfección con cloro. Y listo. Ese es a grandes rasgos el ciclo de vida de esta ameba histolítica y de casi todas las amebas. Prácticamente todas las amebas intestinales tienen un ciclo similar. La forma parasitaria es el trofozoito, es el que nos genera daño. La forma infectante, la que debemos ingerir para enfermarnos, es el quiste. ¿Por qué? Porque el trofozoito en el ambiente no dura nada. Es muy frágil, va a morir, pero el quiste no. ¿Cómo le hacen entonces estas especies como Entamoeba gingivalis para poder transmitirse? Bueno, ellas la tienen más difícil. Entamoeba gingivalis es un organismo que habita en la boca y la transmisión tiene que ser directa. Entonces, cuando tu novio te besa, cuando tu novia te besa, pues ahí se escapa Entamoeba gingivalis sin tener que pasar por el medio ambiente. Todos los demás, esos intestinales, necesitan convertirse en quiste porque de lo contrario, como trofozoitos, no sobreviven al ambiente. Veamos el caso de los ciliados. Esta es la otra clase, esta es la más evolucionada de todas las clases de los protozoarios. Es un grupo, el único verdaderamente monofilético dentro de estas 4 clases. Es decir, el único que realmente todos son familias, todos vienen de un ancestro, de un antepasado común reciente.
genéticamente son muy similares. Eso no va a pasar ni en las amebas, ni en los coccidios, ni en los flagelados. Allí, pues hay muchos que se parecen solo porque tienen, digamos, un flagelo, pero por dentro, en su fisiología, en su genética, son muy diferentes. Los ciliados no. Estos sí son una verdadera familia evolutiva. Lo que los distingue por fuera son los cilios. Ahí podemos ver perfectamente a estas vellosidades pequeñitas que cubren el cuerpo de un ciliado. Hay muchos ciliados de vida libre, como el paramecio, que es un protozoario enorme, puede llegar a medir cerca de 0.5 milímetros, la mitad de un milímetro. Eso hace que cualquier ser humano que no tenga un problema muy grave con la vista lo pueda ver a simple vista. Así de grandes son algunos de estos ciliados. En la imagen el que está es Balantidium coli. Balantidium coli es el único ciliado de importancia médica, el único que es capaz de parasitar y causarle una enfermedad al ser humano. Son organismos complejos, son los más evolucionados, insisto. Tienen estructuras internas que parecieran que son órganos, pero evidentemente no podemos hablar de órganos porque esto es solo una célula. Pero tiene citofaringe, tiene un citopigio que hace como si fuera una boca, tiene un área para secretar las sustancias de desecho como si fuera un ano. Realmente son muy interesantes, ¿no? Y las formas de reproducción también son bastante complejas. Insisto, el alimento es por fagocitosis. Ellos no emiten pseudópodos, ellos simplemente tienen su boquita, un citostoma, un área por donde penetra el alimento y luego va a ser procesado por esa citofaringe y donde empiezan desde allí las enzimas, ¿no?, de degradación a actuar sobre el alimento. Mecanismos de reproducción tienen muchísimos: asexual por fisión binaria, gemación, fisión múltiple, y también tienen reproducción sexual, tanto por autogamia como por conjugación. La conjugación es exclusiva de los ciliados. Otra cuestión aquí es resaltar, muchos de ellos, como el propio Balantidium, sí forman quistes. Aquí el quiste no lo podemos ver como una forma de multiplicación, no lo es, porque los quistes tienen el mismo número de núcleos que tiene el adulto, el trofozoito, disculpe. En consecuencia, un trofozoito produce un quiste y un quiste produce un solo trofozoito. Ahí no hay reproducción, de manera que no debemos, en esta clase al menos, considerar la formación de quistes como un mecanismo de reproducción. Ellos se reproducen de muchas formas, pero no mediante quistes. Los géneros representativos: Paramecium, Tricodina, Balantidium. Paramecium y Tricodina tienen gran relevancia en ciertos ecosistemas acuáticos, pero en la medicina el único que nos interesa es Balantidium y de él vamos a hablar posteriormente. Una cuestión morfológica interesante en los ciliados es que tienen dos núcleos. Desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista genético, para ser preciso, cada uno de esos dos núcleos tiene la misma dotación, son los mismos cromosomas, pero en su morfología y en su estructura son diferentes. Uno es muchísimo más grande que el otro. Por eso le llamamos macronúcleo. Y el otro es chiquitito, muy chiquitito. Véanlo ahí en la imagen. Y le llamamos micronúcleo. Aquí en el trofozoito los podemos ver. El macronúcleo, que parece como un riñón de lo grande que es, y el micronúcleo pegado. Ambos, macro y micronúcleo, también lo vamos a ver en el quiste. Tienen, insisto, los mismos cromosomas, tienen exactamente los mismos genes. Queda claro que el micronúcleo está mucho más compactado, mucho más condensado. Y ese es un núcleo, digamos, de reserva. Quien regula, quien dirige el metabolismo celular es el macronúcleo. Ahí están los genes que se expresan realmente, se traducen, se expresan en mensajeros para ser traducidos en proteínas. El micronúcleo es como una, ¿cómo decirles? Como una reserva genética, no se toca, no se expresa, pero ahí están. Y al momento de hacer la conjugación, son los micronúcleos los que viajan de un protozoo al otro, se intercambian los micronúcleos para poder generar la recombinación genética luego entre el macro y el micro nuevo que llega, en un proceso complicado que es la conjugación y que luego veríamos.
Además de esos dos núcleos, vean las demás estructuras, las vacuolas, el citopigio, que insisto es por donde salen las sustancias de desecho después de la digestión, como si fuera un ano, peristoma, citostoma, que son estas estructuras que tienen que ver con el atrapar el alimento y llevarlo al interior. Ahí faltaría la citofaringe. Vamos a tener del otro lado en el quiste, vean que la pared es un poquito más gruesa que en el caso de los risópodos. Hay vacuolas de reserva, muchas veces de glucógeno, un citoplasma muy condensado. Aquí el citoplasma no está dividido en endo y ecto. ¿Por qué? Porque no necesita emitir flagelos. Y bueno, pues ya lo demás serían el resto de las estructuras que podemos ver en cualquier célula eucarionte, ¿no? Ribosomas, retículos, mitocondrias, etc. Aquí, digamos, lo distintivo es ese aparato digestivo, esas estructuras digestivas, porque hay que entender que aquí es una sola célula que asemeja un verdadero sistema de órganos, un lugar por donde entra el alimento, un lugar donde se reorienta, que es la citofaringe, evidentemente vacuolas nutritivas, vacuolas alimenticias, que son las que degradan, y finalmente el citopigio por donde van a ser liberados los residuos. El ciclo de vida de Balantidium coli lo podemos revisar aquí. En realidad no hay muchas sorpresas. Es un ciclo parecido a el de Entamoeba histolítica. Hay que entender que Balantidium coli también es un parásito intestinal y también es un parásito del intestino grueso. La forma infectante va a ser ese quiste binucleado, macro o micronúcleo, y lo vamos a encontrar en heces fecales de seres humanos y de otros animales. El cerdo, por ejemplo, también sufre mucho de balantidiasis. Y cualquier agua, cualquier alimento embarrado con esas heces humanas de cerdos que tengan el parásito te pueden generar la infección. El quiste llega, mismo proceso, el jugo gástrico empieza a romper la pared, en el intestino comienza el proceso de emerger, de convertirse el quiste en trofozoito. Aquí es más simple, un quiste genera un trofozoito, y posteriormente pues ya comienza el proceso de adherencia y una leve invasión de la pared del colon. Y ya luego en forma de trofozoito puede haber división por fisión binaria tantas veces como desee y se lo permite el sistema inmune al protozoario. No es de las parasitosis intestinales más agresivas, más virulentas, digamos, del microorganismo, pero en algunos casos sí puede llegar a ser grave esta balantidiasis que más adelante veremos. ¿Alguna duda hasta aquí sobre esa división, disculpen, sobre esa clase de los ciliados? Ok, vamos con flagelados y con este vamos a terminar por hoy. Los flagelados, como indica su nombre, van a tener uno o más flagelos. Hasta 8 flagelos, como es el caso del que vamos a ver como modelo, ¿no? Que es Giardia lamblia. Esos flagelos los tiene el trofozoito. En los quistes se pueden conservar, pero no tienen evidentemente la capacidad de desplazamiento. Se retraen y quedan atrapados adentro. La mayoría tiene uno o dos flagelos nada más, pero insisto, pueden llegar a ser hasta 8. Los trofozoitos pueden tener uno o dos núcleos. Y ahí lo vemos en el caso del esquema de Giardia lamblia. Lo que está a la izquierda, esa estructura, esa célula en forma de pera, ancha arriba, delgada abajo, ahí podemos ver dos núcleos, que serían esas dos esferitas en blanco que se encuentran allí, que tienen un cariosoma central muy denso, que ahí se representa con color negro. Ese sería el núcleo. Los núcleos, porque serían dos. La mayoría tiene la capacidad de producir trofozoito y quiste. Algunas otras, entre ellas, por ejemplo, Trichomonas vaginalis, parásito del tracto genitourinario, no tienen la capacidad de formar
quistes y solo los vamos a ver en forma de trofozoito. Lo mismo sucede con un flagelado de la boca, Trichomonas tenax, causante también de gingivitis. Carecen de la capacidad de formar quistes. Sin embargo, hay algunas pocas, muy contadas, que pueden tener 3 estadios distintos. El trofozoito ameboide, una forma flagelada, que también hay que considerarla como un trofozoito, y un quiste. Este es el caso, por ejemplo, de Naegleria fowleri. Naegleria fowleri, que, bueno, por ahí le llaman ameba de vida libre, pero bueno, ya los estudios moleculares indican que tiene más que ver con los flagelados, con los mastigóforos, que con los sarcodinos, pero sí tienen una forma vegetativa que emite pseudópodos en determinadas condiciones ambientales y en otras forma flagelos y se mueve por flagelos y además puede formar quistes. De ese también vamos a hablar en su momento. Flagelados es, junto con los rizópodos, las dos clases más primitivas, las menos evolucionadas del reino de los protozoos, del filo de los protozoos. No se pueden reproducir de forma sexual, solamente se reproducen de forma asexual. Y en este sentido, pues, la mayoría a lo que acude es a la fisión binaria, simple fisión binaria. Crezco y me divido a la mitad y doy 2 células hijas, previa división del núcleo. Se nutren fundamentalmente por fagocitosis y algunos también por pinocitosis. Pueden agarrar directamente pequeñas moléculas que atraviesan su membrana por difusión, pero son quimioheterótrofos sin ningún tipo de excepción. En cuanto a la respiración, aquí hay algunas especies que pueden vivir de forma anaerobia, pero la mayoría son aerobias. La mayoría son aerobias, respiran como nosotros. En esta división, vamos a encontrar una rarísima excepción de las células eucariontes. Y es que muchos, incluso teniendo respiración aerobia, no tienen complejo de Golgi y lo más sorprendente, no tienen mitocondrias. Un organismo eucarionte sin mitocondrias, eso solamente lo ves en esta clase de los flagelados. Entre ellos, por ejemplo, Giardia lamblia, carece de mitocondria. Lo que nos habla de que estos pudieran estar en esos eslabones perdidos que median entre las bacterias y las células eucariontes. Y en ese sentido, pues, está su lugar evolutivo, ¿no? Son de los organismos eucariontes más primitivos, al punto de que algunos ni siquiera mitocondrias tienen. Ahí en esa imagen se puede ver la morfología del trofozoito y la morfología del quiste. Trofozoito grande en forma de pera, cariosomas centrales. Hay una estructura que es el disco suctor, se ubica exactamente cercana a la membrana en las zonas por donde vamos a ver los núcleos. Y eso es lo que da al microscopio óptico esta morfología que parece la cara de un payaso. Porque están los discos suctores que parecen gafas de sol, están los núcleos que parecen ojos y más adentro están los cariosomas que parecen las pupilas. 8 flagelos, 4 pares de flagelos, cuerpos parabasales, una estructura que viene siendo como una especie de citoesqueleto, que es el axostilo, para darle soporte a todas esas estructuras. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Y por supuesto los organelos tradicionales de una célula eucarionte, excepto la mitocondria. En el caso del quiste, una pared gruesa, 4 núcleos. Vean que el quiste es tetranucleado. En el caso de Giardia lamblia, también llamada Giardia intestinalis. Vemos aquí los cuerpos parabasales y vean lo que les comenté. A la hora de formar los quistes, los flagelos no desaparecen, los flagelos se retraen. Y con un poco de cuidado del microscopio óptico tú puedes ver esos flagelos retraídos. Nunca desaparecen. Y cuando emergen los trofozoitos de ahí, pues ahí tienen ya los flagelos formados. El ciclo de vida de una giardia pues no tiene nada sorprendente tampoco. La forma infectante es ese quiste tetranucleado, que es el quiste maduro, llega al estómago, el jugo gástrico comienza el proceso de activación y aquí sí, como dicen aquí en México, luego, ese quiste tiene que emerger, va a generar un trofozoito tetranucleado, se tiene que dividir
para generar dos binucleados y ya luego comienza rápidamente el proceso de fisión binaria. ¿Por qué digo luego? Porque este, a diferencia de los otros dos que vimos, Entamoeba y Balantidium, es un parásito que se ubica en el intestino. Es el resultado principal de la búsqueda. Es un parásito que se ubica en el intestino delgado, en el duodeno. No puede darse el lujo de demorarse mucho e ir a parar al intestino grueso porque pudiera ser expulsado. Entonces, ahí tienes una diferencia de ubicación, ¿no? Un parásito del intestino, pero del intestino delgado. Está muy arriba ubicado. Los géneros representativos, Trypanosoma, que lo vamos a ver luego, causante, aquí está el de la enfermedad de Chagas, el de la enfermedad del sueño, Tricomonas, ya comentábamos, de causante de uretritis, vaginitis, cervicitis, y en el caso de Tricomonas tenax, gingivitis y periodontitis. Leishmania, donde vamos a tener los causantes del cala azar o leishmaniasis visceral y los causantes de la leishmaniasis cutánea. Negleria es esta ameba de vida libre, causante de la meningoencefalitis amebiana primaria. Y por supuesto el género Giardia, donde está este que es otro de los más prevalentes en la especie humana, Giardia lamblia o Giardia intestinalis, como también se le conoce. En su momento los vamos a estudiar todos en clase. Ahí le vamos a dejar por cuestiones de tiempo. Ya en la siguiente clase terminaríamos este tema y pasaríamos al siguiente. ¿Dudas, comentarios antes de concluir? Nada, profe, todo bien. Bueno, voy a revisar el chat para aquellos que estuvieron entrando con posterioridad al pase de lista. De hecho, yo entré tarde, profe, no me dejó entrar. Soy Córdoba Mata. Sí, ya les No. comenté que no sé por qué apareció este problemita del bloqueo. Yo nunca pedí ni solicité eso, lo hizo como que instantáneo. Entonces, aquí voy a ver. Es más, Alejandro Romo está, Humberto Emiliano, Yareli. Sí, Humberto, sí, ¿No? profe. Y aquí ando. Muy bien. Y a ver quién más. Paula Valeria, creo que la vi entrar también. Robin. ¿Está Sí, Robin? profe, ya aquí estoy. Néstor. Sí, profe, ¿qué ando? Muy bien. Bueno, entonces sería todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.